Buenos días. Ensayo de Enrico Malatesta, Socialismo y Anarquía. Cuando se discuten cuestiones de orden moral y social, la dificultad más grande para entenderse depende del significado vario e incierto que se atribuye a las palabras. Todo partido, y a menudo cada individuo, dan a las palabras generales un significado diverso y, lo que es peor, el mismo individuo usa a veces la misma palabra en sentido diverso y aún opuesto. Así, por ejemplo, socialismo y anarquía se usan a veces como términos antagónicos y a veces como sinónimos. Los hay que combaten el individualismo cuando significa el cada uno para sí de la sociedad burguesa, y después dícense individualistas para expresar su ideal de una sociedad en la cual no se oprima a nadie y en la que cada uno tenga medios de alcanzar el pleno desenvolvimiento de la propia individualidad. Hoy combaten la inmoralidad burguesa y mañana protestarán contra toda moral. Dicen que el derecho es la fuerza y al poco rato se alaban de ser defensores del derecho de los débiles. Mófanse de toda idea de sacrificio y abnegación y después dícense y muéstrense prontos a sacrificar bienes, libertad, vida, para el bien de la generación futura. Y observaciones similares podrían hacerse del uso de las palabras evolución y revolución, organización, administración, autoridad, gobierno, Estado y tantas cuantas se refieran a los problemas morales y sociales. Así acontece que muchas cosas verdaderas parecen irrazonables por defecto de expresión y prodúcense muchas escisiones entre compañeros que en el fondo están realmente de acuerdo, mientras que, por el contrario, a menudo se cree estar de acuerdo, solo porque se usa la misma terminología entre personas de ideas y tendencias diametralmente opuestas. Así acontece también que se aceptan bajo la fe de una palabra ideas absurdas y antisociales, y que gentes egoístas, verdaderos malhechores, se mezclan con las que, buenas y generosas, dan muestras de inmoralidad por la ínfima vanagloria de parecer originales. Y no solo esta falta de un lenguaje claro, común y constante hace difícil entenderse entre hombre y hombre, sino que la confusión en la expresión ofusca a cada uno la claridad de la idea y acaba por impedir que uno mismo se entienda. Por ejemplo, demasiado doloroso, por cierto, tantos periódicos muestran que parecen escritos por los habitantes de la legendaria Torre de Babel, en los cuales generalmente cada escritor demuestra que no sabe lo que quiere decir y que apenas tiene una oscura y vaga visión de un pavoroso ideal que no sabe traducir en términos intangibles. Definamos, pues, la palabra de las cuales nos servimos. No pretendo que el sentido que yo doy a las varias palabras sea el sentido verdadero. El significado de las palabras es siempre una cosa convencional y puede solo establecerlo el uso común y constante por el mayor número. Pero generalmente sucede que cuando una palabra ha sido inventada para indicar una idea dada, todas las transformaciones y las desviaciones que ocurren después en su significado tienen entre ellas una relación lógica que permite remontarse al significado originario,
o recabar un significado general que responde al pensamiento más o menos consciente de todos. Este fondo común en los varios sentidos en que hoy se usan ciertas palabras es el que yo me esfuerzo en determinar para hacer más clara la idea y más fácil la discusión. Como quiera que sea, mis definiciones, si no para otra cosa, servirán para que se comprenda bien lo que yo entiendo y tal vez para dar un ejemplo de lenguaje preciso que otros podrán elaborar mejor. En el estudio de la sociedad humana y en las concepciones ideales que pueden hacerse de una nueva sociedad, tienen que considerarse dos puntos. Primero, las relaciones morales o jurídicas, si así quieren llamarse, entre los hombres, es decir, el objeto que se atribuye a la convivencia social. Segundo, la forma en la cual se encarnan estas relaciones, es decir, el modo de organizarse para asegurar la observancia social de los derechos y deberes respectivos, el método con el cual se tiende a la realización del objetivo propuesto a la sociedad. Desde el primer punto de vista, se puede concebir la sociedad humana de tres maneras fundamentales: o como una masa de hombres que nacen y viven para servir a uno o a pocos individuos privilegiados por derecho de conquista disfrazado con el pretendido derecho divino. Es este el régimen aristocrático que, en esencia, ha desaparecido en los países más avanzados y que va poco a poco desapareciendo en el resto del mundo, o como la convivencia de individuos originaria y teóricamente iguales, que luchan uno en contra del otro, cada uno para acaparar la mayor cantidad de riqueza y de poder posible, explotando el trabajo de los demás y sometiéndolos a su dominio. Y este es el individualismo que domina el mundo burgués hoy, el cual produce todos los males sociales de que nos lamentamos. O como un lazo de solidaridad entre los hombres, cooperando cada uno con los demás para el mayor bien de todos, como un bien para asegurar a todos el máximo bienestar posible. Y este es el socialismo, que es el ideal por el cual luchan hoy todos los amigos sinceros e ilustrados del género humano. Desde el segundo punto de vista, existen aún tres modos principales de organización social, tres métodos, tres constituciones políticas. Primero, el dominio exclusivo de uno o de unos pocos, monarquía absoluta, cesarismo, dictadura, los cuales imponen a los demás la propia voluntad, ya en interés propio o de su casta, ya con la intención, que puede ser sincera, de hacer el bien de todos. Segundo, la llamada soberanía popular, esto es, la ley hecha en el nombre del pueblo por los que el pueblo ha elegido. Dicha ley representa teóricamente la voluntad de la mayoría, pero en la práctica es el resultado de una serie de transacciones y de ficciones por las cuales resulta falseada toda genuina expresión de la voluntad popular. Y esto es la democracia, la república, el parlamentarismo. Tercero, la organización directa, libre, consciente, por todos los interesados, cada uno en la esfera de sus intereses, sin delegaciones
ficticias, votaciones, urnas, sin lazos inútiles, sin imposiciones arbitrarias. Y esto es la anarquía. Los varios conceptos sobre la esencia y objeto de la sociedad humana se juntan diversamente, tanto en la historia como en los programas de los partidos, con las diferentes formas de organización. Así puede haber una sociedad aristocrática con un régimen monárquico, republicano y aún anarquista, la sociedad burguesa o individualista. Existe igualmente en la monarquía que en la república, y muchos de sus partidarios son hasta anarquistas, puesto que desean que no haya gobierno o que exista la menor cantidad posible. Así, respecto al socialismo, algunos quieren realizarlo por medio de la dictadura del proletariado, comunismo autoritario, otros por medio del parlamentarismo y otros por medio de la anarquía. Pero a pesar de los errores de los hombres y de la acción y reacción que los factores históricos pueden determinar, y de hecho han determinado los más inverosímiles maridajes entre constituciones sociales y formas políticas de carácter disparatado. Lo cierto es que los fines y los medios están ligados entre sí por relaciones íntimas, las cuales hacen que cada fin tenga un medio que le conviene más que los otros. Como todo medio tiende a realizar el fin que le es natural, aún sin y contra la voluntad de los que lo emplean. La monarquía es la forma política que mejor se aviene a hacer respetar los privilegios de una casta cerrada. Es por esto que toda aristocracia, cualquiera que sea la condición en que se ha formado, tiende a establecer un régimen monárquico, franco o encubierto. Como toda monarquía tiende a crear y hacer estable y omnipotente a una clase aristocrática. Esto hoy día se puede extender a las monarquías constitucionales, democráticas, al parlamentarismo y sus partidos políticos, con sus líderes y sus privilegios de clase, de casta cerrada. El sistema parlamentario, esto es, la república, ya que la monarquía constitucional es, en realidad, no es más que una forma intermedia en la cual la acción del Parlamento está todavía obstaculizada por la supervivencia monárquica y aristocrática. Es el sistema político que mejor responde a la sociedad burguesa, como por otra parte la burguesía en el fondo de su ánimo, si no en apariencia, es siempre republicana. Pero, ¿cuál es la forma política que más se adapta a la realización del principio de solidaridad en las relaciones humanas? ¿Cuál es el método que más seguramente puede conducirnos al triunfo completo del socialismo? Ciertamente que a esa pregunta no puede dársele una respuesta absolutamente segura, puesto que, tratándose de cosas no realizadas aún, a las deducciones lógicas les falta la comprobación de la experiencia. Es, por tanto, necesario contentarse con las soluciones que parecen tener en su favor la mayor suma de probabilidades. Pero queda cierta duda que resta siempre en el espíritu cuando se trata de previsiones históricas y que, por otra parte,
viene a ser como una puerta que se deja abierta en el cerebro para que entren nuevas verdades, por lo que debe disponerse de gran tolerancia y de la más cordial simpatía hacia todos los que buscan por otras vías alcanzar el mismo fin, sin que deba esto paralizar nuestra acción ni impedir que escojamos nuestra vida para caminar resueltamente por ella. El carácter esencial del socialismo es el de aplicarse igualmente a todos los miembros de la sociedad, a los seres humanos todos. Por eso, ninguno debe explotar el trabajo de otros mediante la acaparación de los medios de producir, y ninguno debe poder imponer a los demás la propia voluntad mediante la fuerza bruta o, lo que es lo mismo, mediante el acaparamiento del poder político. La explotación económica y la dominación política son dos aspectos de un mismo hecho: la sujeción del hombre por el hombre, resolviéndose siempre la una con la otra. Capitalismo, parlamentarismo burgués, liberal, que les llaman. Por tanto, para alcanzar y consolidar el socialismo, necesítase un medio que, al mismo tiempo que no pueda ser un manantial de explotación y dominación, conduzca a una organización tal que se adapte lo más posible a los intereses y las preferencias varias y mudables de los diversos individuos y grupos humanos. Este medio no puede ser la dictadura, monarquía, cesarismo, etc., puesto que esa sustituye la voluntad y la inteligencia de todos por la voluntad y la inteligencia de uno o de pocos. Tiende a imponer a todos una regla única, a pesar de la diferencia de condiciones. Crea la necesidad de una fuerza armada para constreñir a los recalcitrantes a la obediencia. Ejércitos, policías, etc., medios de represión del Estado, sea cual sea su forma política adquirida. Hace surgir intereses antagónicos entre la masa y los que están más cerca del poder, y acaba o con la rebelión triunfante o con la consolidación de una clase gobernante que luego, naturalmente, se convierte en clase propietaria. Y tampoco parece un buen medio el parlamentarismo, democracia, república, puesto que también ese sustituye la voluntad de pocos a la de todos. Y sí, por un lado, deja alguna libertad más que la dictadura, por otro, crea más ilusiones, falsedades, y en nombre de un interés colectivo ficticio, olla todos los intereses reales y contradice, a través de la maraña de las elecciones y de las votaciones, la voluntad de cada uno y la de todos. Queda la organización libre, de abajo arriba, de lo simple a lo complejo, mediante el pacto libre y la federación de las asociaciones de producción y mediante el pacto de producción y de consumo, esto es, la anarquía. Y este es el método que preferimos nosotros. Repito, queda la organización libre, de abajo a arriba, de lo simple a lo complejo, mediante el pacto libre y la federación de la asociación de producción y de consumo, esto es, la anarquía. Y este es el método que preferimos nosotros. Para nosotros, pues, socialismo y anarquía no son términos antagónicos ni equivalentes, sino
términos estrechamente ligados uno con otro, como lo es el fin a su medio necesario, como es la sustancia a la forma en que se encarna. El socialismo sin la anarquía, esto es, el socialismo gubernamental, lo creemos imposible, puesto que sería destruido por el mismo órgano destinado a mantenerlo. Llámese comunismo autoritario, dictaduras del proletariado. La anarquía sin el socialismo nos parece igualmente imposible, puesto que en tal caso esa no podría ser más que el dominio de los más fuertes. Por tanto, pronto comenzaría la organización y la consolidación de este dominio, esto es, la constitución del gobierno. También ese socialismo gubernamental parlamentario, que es una auténtica farsa, ya lo veremos en otro ensayo de Enrico Malatesta, que habla acerca de las infiltraciones de la burguesía en el socialismo. Hay tanta gente hoy diversa que se llama anarquista y con el nombre de anarquía se exponen tantas ideas disparatadas y contradictorias que verdaderamente no tenemos razón de maravillarnos cuando la población, que es nueva a nuestras ideas y no puede al primer golpe de vista distinguir las grandes diferencias que se ocultan bajo el velo de una palabra común, esté sorda a nuestra propaganda y nos mire con recelo. Estoy usando una lupa porque las letras son pequeñas y ya casi no veo. Y aparece la lupa por aquí, de vez en cuando. Naturalmente, nosotros no podemos impedir a los demás que adopten el nombre que quieran, ni el abandonar nosotros el nombre de anarquistas serviría para otra cosa más que para aumentar la confusión, ya que la población creería simplemente que habíamos cambiado de bandera. Lo más que podemos y debemos hacer es distinguirnos claramente de todos los que de la anarquía tienen un concepto distinto al nuestro, o que del mismo concepto teórico deducen consecuencias prácticas contrarias a las deducidas por nosotros. Y la distinción debe resultar de la exposición clara de nuestras ideas y del continuo repetir franca y altamente nuestra opinión sobre todos los hechos que estén en contradicción con nuestras ideas y con nuestra moral, sin ningún miramiento personal ni de partido, ya que la pretendida solidaridad de partido entre gentes que no pertenecían ni podía pertenecer al mismo partido ha sido precisamente una de las primordiales causas de confusión, y se ha llegado a un punto tal que muchos ensalzan en los compañeros las acciones que vituperan en los burgueses, y parece que el único criterio que tienen del bien y del mal sea este, si el autor del acto que se juzga toma o deja de tomar el nombre de anarquista, de socialista, de comunista, etc. Muchos son los errores que han llevado a ponerse en completa contradicción con los principios que teóricamente profesan unos a otros. Y a los otros el soportar esta contradicción, como muchas son las causas que han traído en medio de nosotros a gente que en el fondo ríense del socialismo y de la anarquía y de todo lo que está por encima de los intereses de su persona. Yo no puedo emprender un examen metódico y completo de estos errores, solo señalaré alguno de ellos tal como me vengan a la mente. Ante todo, hablaremos de moral. Es cosa común encontrar anarquistas
que niegan la moral. Al principio es un simple modo de decir para significar que, desde el punto de vista teórico, no admiten una moral absoluta, eterna, inmutable, y que en la práctica se rebelan contra la moral burguesa, que sanciona la expropiación de la masa y condena los actos que ponen en peligro y dañan a los privilegiados. Pero después, poco a poco, como suele suceder en tantas otras cosas, toman la figura retórica por la expresión exacta de la verdad. Olvidan que en la moral corriente, además de las reglas inculcadas por los curas y por los amos en interés de su dominio, se encuentran también, y son en realidad la mayor parte y las más sustanciales, las reglas que son la consecuencia y la condición de toda coexistencia social. Olvidan que el rebelarse contra toda regla impuesta a la fuerza no quiere de ningún modo decir que se renuncie a todo freno moral y a todo sentimiento de obligación hacia los demás. Olvidan que para combatir razonablemente una moral necesítase oponerle en teoría y prácticamente una moral superior. Y esto va hoy también, lo enlazo, lo asocio con esos burgueses liberales, capitalistas y neoliberales que suelen decir a los anarquistas, a los auténticos socialistas anarquistas, a los comunistas libertarios, que ellos no tienen una moral superior, que su moral, la moral del burgués, del capitalista, es exactamente igual de válida. Pues no. En la anarquía, en el socialismo, en el comunismo libertario, se manifiesta realmente una moral muy superior. Y que si leyeran con conciencia crítica hasta su propia religión en sus evangelios, observarían que pisotean constantemente los principios que dicen defender con su religión cristiana, se hacen llamar. Esto lo añado a la lectura. A ver, ¿por dónde iba? Una moral superior. Y por poco que el temperamento y las circunstancias les ayuden, acaban por volverse inmorales en la acepción absoluta de la palabra, esto es, hombres sin reglas de conducta, sin criterio para guiar sus acciones, que ceden pasivamente a los impulsos del momento. Hoy se quitan el pan de la boca para socorrer a un compañero y mañana matarán a un hombre para poder ir a un burdel. La moral es la regla de conducta que cada hombre considera buena. Se puede encontrar mala la moral dominante en una época dada, en un determinado país, en una dada sociedad, y en efecto nosotros encontramos pésima la moral burguesa. Pero no se puede concebir una sociedad sin una moral cualquiera que sea. Ni un hombre consciente que no tenga algún criterio para juzgar lo que es bueno y lo que es malo para sí y para los demás. Cuando nosotros combatimos la sociedad presente, oponemos a la moral individualista de los burgueses, a la moral de la lucha y de la competencia, la moral del amor y de la solidaridad. Y tratamos de establecer instituciones que correspondan a esta nuestra concepción de las relaciones entre los hombres. De otro modo, ¿cómo podríamos encontrar malo el que los burgueses exploten al pueblo?
Otra de las afirmaciones dañinas, que en muchos es sincera, pero que es una excusa en otros, es que el actual ambiente social no permite ser morales y que por consecuencia es inútil hacer esfuerzos con los cuales nada se puede lograr y que lo mejor que puede hacerse es arañar lo más que se pueda para uno mismo, dadas las presentes circunstancias, sin cuidarse de los demás, salvo el cambiar de vida cuando haya cambiado la organización social. Ciertamente que todo anarquista, que todo socialista comprende la fatalidad económica que hoy constriñe al hombre a luchar contra el hombre, y todo buen observador ve la impotencia de la rebelión personal contra la fuerza prepotente del ambiente social. Pero es igualmente cierto que sin la rebelión del individuo que se asocia con los otros individuos rebeldes para resistir el ambiente y tratar de transformarlo, este ambiente no cambiaría nunca. Todos nosotros, sin excepción alguna, estamos constreñidos a vivir más o menos en contradicción con nuestros ideales, pero somos socialistas y anarquistas, por lo que sufrimos con esta contradicción y porque tratamos de hacerla lo menos grave posible. El día que nos adaptemos al ambiente, nos pasaría naturalmente el deseo de transformarlo y nos convertiríamos en simples burgueses. Burgueses sin dinero, tal vez, pero no por esto menos burgueses en los actos y en las intenciones. La sociedad actual se mantiene con la fuerza de las armas. Nunca ninguna clase oprimida ha logrado emanciparse sin recurrir a la violencia. Por cierto, políticos, jueces, fiscales, policías, teólogos, nos dicen constantemente que la violencia no es el camino. Pero observamos cómo esas mismas repugnantes y despreciables castas políticas a izquierdas y derechas, sus jueces y fiscales a izquierdas y derechas, y sus perros policías y militares a izquierdas y derechas, practican constantemente la violencia, la brutalidad contra la sociedad civil, contra el pueblo, cuando se organiza y lucha por sus legítimos derechos universales, por su vida y por la necesidad de vivir con dignidad, atendiendo de forma eficaz y efectiva todas sus necesidades. El Estado, cualquiera que sea, se sostiene gracias a la brutalidad, la violencia y el salvajismo contra sus propios pueblos y también, de paso, contra otros pueblos contra los que emplea esa violencia y terrorismo atroz para robar sus riquezas y recursos naturales. Otra fuente de errores y de culpas gravísimas ha sido el modo como se ha interpretado por muchos la teoría de la violencia. La sociedad actual se mantiene con la fuerza de las armas. Ninguna clase oprimida ha logrado emanciparse sin recurrir a la violencia. Nunca las clases privilegiadas han renunciado a una parte siquiera mínima de sus privilegios, sino por la fuerza o por miedo a la fuerza. Las instituciones sociales actuales son tales
que resulta imposible el transformarlas por reformas graduales y pacíficas, y la necesidad de una revolución violenta que, violando, destruyendo la legalidad, funde una sociedad sobre nuevas bases, se impone. La obstinación, la brutalidad con que la burguesía responde a las anodinas demandas del proletariado demuestra la fatalidad de la revolución violenta. Es, pues, lógico y necesario que los socialistas y los anarquistas especialmente sean un partido revolucionario y prevean y apresuren la revolución. Mas, desgraciadamente, hay en los hombres una tendencia a trastocar el fin con los medios. Y la violencia, que para nosotros es y debe continuar siendo una dura necesidad, se ha convertido para muchos el único fin de la lucha. La historia está llena de ejemplos de hombres habiéndose comendado a luchar por un fin elevado en el calor de la refriega, han perdido todo dominio sobre sí mismos y, perdiendo de vista el fin perseguido, se han convertido en feroces carniceros. Y, como lo demuestran hechos recientes, muchos anarquistas no han escapado a este terrible peligro de la lucha violenta. Irritados con las persecuciones, enloquecidos con los ejemplos de ciega ferocidad que da cada día la burguesía, han comenzado a imitar el ejemplo de los burgueses y el espíritu de amor ha sido suplantado por el espíritu de venganza, por el espíritu de odio. Y al par de los burgueses han llamado justicia al odio y a la venganza. Después, para justificar sus actos, que podían, sin embargo, explicarse como efecto de las horribles condiciones del proletariado y servir como una razón más para invocar la destrucción de un orden de cosas que produce tan tristes resultados, algunos han comenzado a formular la más extraña, la más fanática, la más autoritaria de las teorías, y no fijándose en la contradicción, la han presentado como un novísimo progreso de la idea anarquista. Esos que se dicen, además, al mismo tiempo, deterministas y niegan toda responsabilidad, se han dedicado a buscar a los responsables del estado actual de cosas y los han encontrado no solo en los burgueses conscientes que hacen el mal sabiendo que lo hacen, no solo entre las masas de burgueses que son burgueses porque así nacieron y no se han preguntado nunca el porqué de su situación, sino también entre la masa de trabajadores que, soportando la opresión sin rebelarse, son su principal sostén y han resuelto para todos la pena de muerte. Y ha habido hasta quien ha delirado sobre no sé qué responsabilidad potencial para resolver el exterminio de las mujeres embarazadas y de los muchachos, los que con razón niegan a los jueces burgueses el derecho de aplicar ni una hora de cárcel, se hacen árbitros de la vida y la muerte de los demás y llegan a decir que se tiene el derecho de matar al que no piense como nosotros. Parece increíble y muchos no querrán creerlo, y sin embargo, poco tiempo hace, han podido todos leer en un periódico anarquista palabras como estas. En Barcelona ha estallado una bomba en una procesión religiosa, dejando sobre el terreno 40 muertos y no sabemos cuántos heridos. La policía ha arrestado a más de 90 anarquistas
con la esperanza de poner la mano sobre el heroico autor del atentado. Ninguna razón de lucha, ninguna excusa, nada es heroico matar mujeres, niños, hombres inermes porque eran católicos. Esto es ya algo peor que la venganza. Es el furor morboso del místico sanguinario, el holocausto sangriento sobre el ara de un dios o de una idea que a la postre es lo mismo, Torquemada o Robespierre. En fin, comparemos esto con la posición actual, año 2026, siglo XXI, de las actitudes que tienen esos que se hacen llamar cristianos, católicos, fascistas y nazis, camuflados bajo esa derecha que hablan derecha central, derecha democristiana, derecha liberal, pero que aplauden, sostienen y apoyan al Estado de Israel, al Estado terrorista, sionista, genocida de Israel, y al imperialismo de los Estados Unidos, asesinando niños, mujeres, ancianos, hombres, familias enteras, en el nombre de un Dios, de un gran Israel, o de la acumulación y el robo de los recursos naturales y de las riquezas de esos países. Palestina es Palestina, no existe el Estado de Israel, es una ficción de colonos. Asociémoslo a lo que acabo de leer. Me apresuro a manifestar que la gran parte de los anarquistas españoles han protestado del acto insano. Repito, me apresuro a manifestar que la gran parte de los anarquistas españoles han protestado del acto insano. Veréis, hubo un gran anarquista, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que intentó ejecutar a Franco en varias ocasiones y tuvo que suspender la ejecución porque estaba rodeado de niños, mujeres, católicos, sí, nacionalcatólicos, a saber si obligados, porque obligaban a la gente a salir a recibir a Franco y a alzar su mano fascista, pero se negó a seguir adelante con ese atentado de ejecución a un dictador genocida. Pero los hay también que se llaman anarquistas y ensalzan el acto, y esto basta para que el gobierno finja confundirlos a todos en un haz y para que la población los confunda de verdad. Gritémoslo con fuerza y siempre. Los anarquistas no pueden ser justicieros, son libertadores. Nosotros no odiamos a nadie, no luchamos para vengarnos ni para vengar a los demás. Nosotros queremos que el amor para todos, la libertad para todos. Puesto que la actual fatalidad social y la obstinada resistencia de los burgueses, de la burguesía, fuerza a los opresores a recurrir al último expediente de la fuerza física, no retrocedamos ante la dura necesidad y preparémonos a usarla victoriosamente. Pero no hagamos víctimas inútiles, ni siquiera entre los enemigos. El mismo fin por el cual luchamos nos fuerza a ser buenos y humanos, aun en medio del furor de la batalla. De otro modo nos explica cómo podríamos querer luchar por un fin, cuál es el nuestro, si buenos y humanos no fuésemos. Y no olvidemos que una revolución libertadora
no puede salir del exterminio y del terror, que fueron y serán siempre generadores de tiranía. Por otra parte, un error contrario a aquel en que caen los terroristas amenaza al movimiento anarquista. Un poco de reacción contra el abuso que estos últimos años se ha hecho de la violencia, un poco por supervivencia de la idea cristiana y sobre todo por la influencia de las predicaciones mismas de Tolstoy, a las cuales el genio y las altas cualidades del autor les dan boga y prestigio, comienza a adquirir cierta importancia entre los anarquistas, el partido de la resistencia pasiva, la cual tiene por principio que hay que dejar oprimir y vilipendiar a uno mismo y a los demás antes que hacer daño al agresor. Es lo que se llama anarquía pasiva. Antes leía lo de las contradicciones que tenemos que asumir los anarquistas. Yo no estoy a favor de esta anarquía pasiva frente al terrorismo del Estado contra las clases trabajadoras. El terrorismo que nos deja sin la posibilidad de tener acceso a una vivienda digna, a una alimentación saludable, a una sanidad de calidad conforme a lo que la ciencia ha desarrollado, a unos cuidados de ancianos y de personas dependientes, al abandono que sufrimos aquellos que somos expulsados, bien por la edad, generalmente por la edad, del sistema de producción capitalista y explotador. Creo que eso solo podrá ser contestado con una revolución, y esa revolución no puede ser otra sino enfrentando la violencia del Estado con la violencia de las clases obreras conscientes, comprometidas, responsables con la dignidad de todos los seres humanos. Si bien, por supuesto, León Tolstoy es un grandísimo pensador y anarquista del movimiento pasivo, hay unas palabras que siempre repito. El salario encubre la condición de los esclavos. Palabras de Tolstoy. Puesto que algunos, impresionados por mi aversión contra la violencia inútil y dañina, han querido atribuirme, no sé si con la intención de alabarme o con la de denigrarme, tendencias hacia el tostoísmo, aprovecho la ocasión para declarar que, según mi modo de ver esta doctrina, por mucho que parezca sublimemente altruista, es en realidad la negación del instinto y de los deberes sociales. ¿Puede un hombre, si es muy cristiano, sufrir pacientemente toda suerte de vejaciones sin defenderse con todos los medios posibles y continuar siendo tal vez un hombre moral? Mas en la práctica, ¿no sería él y cualquiera, aun sin quererlo, un terrible egoísta si dejase oprimir a los demás sin intentar defenderlos? Si, por ejemplo, prefiriese que fuese reducida a la miseria una clase, atropellado un pueblo por el invasor, que fuese un hombre ofendido en su vida y en su libertad, antes que magullar la piel del opresor. ¿Entendéis? Puede haber casos en los cuales la resistencia pasiva sea un arma eficaz, y ciertamente entonces
sería la mejor de las armas, puesto que sería la más económica de sufrimientos humanos. Pero las más de las veces, profesar la resistencia pasiva significa asegurar a los opresores contra el pavor a la rebelión y por tanto traicionar la causa de los oprimidos. Está claro, clarísimo. Es curioso observar cómo los terroristas y los toltoístas, precisamente porque unos y otros son místicos, llegan a consecuencias prácticamente casi iguales. Aquellos no dudarían en destruir media humanidad con tal de hacer triunfar la idea. Estos dejarían que toda la humanidad estuviese bajo el peso de los grandes sufrimientos antes que violar un principio. Por lo que a mí respecta, yo violaría todos los principios del mundo con tal de salvar a un hombre, lo que, por otra parte, de hecho, sería respetar el principio, puesto que, según mi modo de ver, todos los principios morales y sociológicos se reducen a este solo: el bien de todos los hombres, de todos los hombres. Salud, conciencia de clase y viva la anarquía.